Gaspar Llamazares, portavoz parlamentario de Izquierda Unida. Buenos días, bienvenido. ¿Me deja romper un segundito el off the record? Solo un segundito. Sí. Hace un momentito, cuando nuestros oyentes escuchaban a un experto del Fondo Monetario Internacional proponer medidas para mejorar la competitividad, rebajar cotizaciones de la seguridad social, moderar salarios, Gaspar Llamazares decía por lo bajini, vamos, por lo altini, pero con el micrófono cerrado, qué jeta, qué jeta. Sí. Pues ya estamos en la metáfora del ahogado, ¿no? Que, bueno, es muy querida para los que somos de costa. Aquel que irresponsablemente nada en una zona prohibida, llega el grupo de salvamento, evita que se ahogue y cuando están sacándolo ya del agua, empieza a tirar del salvamento del salvavidas hacia el fondo, ¿no? Intenta ahogar al que le ha salvado. Yo creo que estamos ante eso. Estamos ante unos cínicos que han provocado una crisis financiera internacional y ahora ya contaminando a la economía real y afectando gravemente a la economía de los trabajadores y de los ciudadanos, que ahora pretenden salir de la crisis fortalecidos, es decir, debilitando al Estado, debilitando el estado del bienestar, y a mí me parece que debilitando también a la propia democracia. Creo que en Grecia lo que se está viendo es un golpe financiero contra el estado del bienestar y contra la democracia por parte de los mercados, entre comillas, que tienen nombres y apellidos y que son todos aquellos irresponsables que han antepuesto sus intereses a corto plazo al interés general. Creo que eso ha sido así y, bueno, ante eso estamos, y parece además que estamos condenados, y hay una especie de consenso políticamente correcto, a ajustar de manera brutal nuestras economías. Se dice, como ahora ya no tenemos el mecanismo de la deflación, para ajustar nuestras economías, devaluando nuestra moneda, deflactemos a los trabajadores y deflactemos a los ciudadanos. Es decir, recortemos su renta entre un 20 y un 30% a lo largo de los próximos años, cuestionando no solamente, como se ha dicho antes, la equidad social, sino la propia recuperación económica. O sea, que usted se debe venir... En estos momentos estamos ante el riesgo de recaída del sistema económico, sobre todo en el marco de la Unión Europea. O sea, que usted se debe venir... En España hablo, ¿eh? Se debe venir un palo considerable. Bueno, ya el ajuste que se ha propuesto por parte del Gobierno es un palo brutal a la economía española, al gasto social y también a la recuperación económica. Si ahora nos habla el Gobierno de otra nueva vuelta de tuerca, pues nos podemos esperar lo peor. Es decir, que los que no provocamos esta crisis, que los que sufrimos esta crisis, finalmente seamos los que vamos a financiar la salida de la crisis con nuestra renta. Esa es la cuestión fundamental que hay encima de la mesa, y a mí me llama la atención que un gobierno como el gobierno Zapatero renuncie a posiciones de izquierdas y en vez de plantear una salida solidaria y un reparto justo de cargas y de beneficios, nos proponga, bueno, pues el dictat del recorte del gasto público, que no es más que los ciudadanos y los trabajadores paguen la salida de la crisis, porque nadie se plantea en estos momentos por parte del Gobierno, bueno, el propio Caña lo ha rechazado, pues que se pueda plantear en este país una reforma fiscal seria, ¿no? Creo que en este país hay un sistema fiscal totalmente injusto, y el Gobierno parece que está muy cómodo en esta situación fiscal, que además ha provocado, por otra parte, ¿no? Las sucesivas reformas del Gobierno durante estos 6 años han provocado una pérdida aproximadamente de unos 25.000 millones de euros anuales, una pérdida de ingresos. Eso, bueno, os podría situar en una situación distinta en estos momentos. ¿Qué es más urgente, una reforma fiscal como la que usted propone o la tan comentada reforma laboral? Yo creo que es más urgente la reforma del sector financiero en primer lugar, ¿no? La pregunta fundamental es ¿por qué cuando hablábamos de crisis sistémica decíamos que íbamos a embridar a los mercados y ahora son los mercados los que nos están poniendo, digamos, las bridas a los estados, ¿no? Yo creo que en primer lugar la reforma del sistema financiero, la tasa Tobin, la tasa de los bancos para situaciones como las que hemos vivido, es decir, una serie de medidas que tienen que ver con la regulación de los mercados financieros. Y luego, por supuesto, yo creo que para una salida justa de la crisis es imprescindible no hablar solamente de gastos, sino hablar también de ingresos. Y en ese sentido hablar de una reforma fiscal. En relación a la reforma laboral, yo realmente no acabo de ver cuál es el futuro de esa reforma laboral. Si es para que nuestro modelo laboral sea, en vez de un modelo a la carta, que ya lo es, un modelo basura, bueno, pues yo creo que estaremos también poniendo, en términos médicos, una cura homeopática. Es decir,
lo que nos ha traído la enfermedad lo vamos a utilizar para que nos saque de la enfermedad, cosa que es totalmente absurda y, en mi opinión, la enfermedad actual a nuestro país la ha traído no solamente la especulación financiera y la especulación urbanística, sino también un modelo precario, y dentro del modelo precario es el modelo laboral precario. ¿Qué es que vamos a proponer para el futuro de este país? ¿Una mayor precariedad laboral? ¿Ese es el futuro de un país que quiere tener empresas más competitivas, que quiere tener empleos de mayor calidad? Yo creo que no tiene ningún sentido. La música que interpretaba el otro día el fiscal general del Estado, hablando de criminalidad económica y que se va a perseguir y que hay mecanismos o que habrá mecanismos a nivel europeo para hacerlo, ¿le sonaba bien esa música? ¿Le parece un brindis al sol o que va en la buena dirección? Si va acompañada de otras medidas, me parece bien. Es decir, hay que hablar de los criminales, pero también hay que hablar de qué medidas adoptan los Estados y la Unión Europea para evitar la criminalidad, para prevenir situaciones como esta. Y yo, que he oído durante los primeros consejos europeos y las manifestaciones del presidente del Gobierno ante el Congreso el anuncio de medidas de control financiero y de lucha contra la especulación financiera, luego se han quedado en nada, ¿no? Ni G7, ni G20, ni la Unión Europea han sido capaces de adoptar ni una sola medida, por ejemplo, en relación al sector financiero, en paraísos fiscales, en tasas que eviten la especulación o que responsabilicen a los bancos en algo de la crisis que han provocado ellos mismos, ¿no? Estuvo usted hace como un par de meses más o menos en estos micrófonos, ¿verdad, señor Llamazares? Le noto hoy bastante más irritado, bastante más escéptico y casi rozando el cabreo con la situación. Yo creo que estamos ante una situación muy seria. Más allá del debate que siempre mantenemos de coyuntura, a mí me gustaría hacer una reflexión sobre la crisis que hoy vivimos. Yo creo que no estamos ante una crisis económica, o no es una crisis particularmente económica, parece una heterodoxia incluso negar la realidad. Yo creo que es una crisis política, una crisis de la política, de las más graves que hemos vivido a lo largo de nuestra historia democrática, la historia democrática no de España, sino la historia democrática de Europa, ¿no? En ese sentido, pues podemos decir que empezamos a retroceder ante los mercados dejándoles buena parte del estado del bienestar, y ahora la pregunta es si no vienen a por el Estado democrático. Yo creo que vienen a por el Estado liberal, el Estado democrático, y Grecia es una muestra de ello. Y si no somos capaces de edificar, yo creo que en relación a las medidas de la Unión Europea habría que hacer una reflexión, si no somos capaces de edificar un poder político, como diría Habermas, a la altura de los mercados, estaremos condenados, los políticos, a ser marionetas de los mercados, ¿no? Yo creo que esa es mi reflexión y, por tanto, no es una reflexión a corto plazo, es una reflexión a medio plazo que tiene que ver con la regeneración de la política frente a la crisis de la política. Y no digo nada de la crisis de la izquierda porque se deduce de la crisis de la política. Y no sé si es usted creyente, me imagino que no, pero no. Si lo fuera, igual le pondría una vela a alguien para que la reforma electoral del Reino Unido acabe concretándose. Lo digo por aquello de los espejos y lo que hace tanto tiempo que vienen reclamando aquí. Izquierda Unida, con los votos que sacó en las últimas elecciones, ¿cuántos diputados tendría más o menos? Pues tendría 12 diputados pues no los en tiene. Estos momentos, y no los tiene. No, pero es que el modelo del que hablaba antes, de la democracia de mercado, tiene también lo que podríamos llamar una referencia política, que es la política de consumo, ¿no? Y la política de consumo es el consumo de las grandes marcas, Adidas o a cualquier otra, que podríamos decir en estos momentos, Partido Popular o Partido Socialista, y sobran fuerzas políticas, digamos, intermedias o fuerzas políticas distintas, ¿no? Yo creo que porque, en definitiva, luego la política genera una desconfianza en los ciudadanos, porque esa polarización entre las dos grandes fuerzas, por una parte, hace muy difícil los acuerdos, prácticamente imposibles, y por otro lado traslada a los ciudadanos la imagen de una política que sobreactúa continuamente, que hace más retórica que política, ¿no? Yo creo que eso es lo que en el trasfondo está en la desconfianza de los ciudadanos hacia la política, y no tanto la desconfianza en uno u otro político en concreto, sino hacia la política en general y su capacidad de influir en sus propias vidas. Adidas, es decir, el PSOE, ¿sabe usted si va a apoyar hoy esa propuesta de reforma de la Ley de Memoria Histórica que presenta Izquierda Unida en el Congreso? No lo sé, ¿No lo saben todavía? Tengo la impresión de que hay cosas que para ellos son difíciles porque son asignaturas pendientes incluso de la propia ley de la memoria histórica. Yo creo que la principal asignatura pendiente es la responsabilidad pública en la exhumación de las víctimas del franquismo. Creo que esa es la deuda pendiente y creo que no se solucionó con la ley de la memoria histórica. Es uno de los temas que quedaron entonces pues muy mal o regular.